Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Popular Televisión. Tenemos con nosotros hoy a don Carlos Magdalena, abogado y editor de una página web, de un Confidencial, de aquí de Cantabria. Un saludo, don Carlos, ya conocido. Buenos días y muy agradecido por estar con vosotros. De nuestro canal de televisión. El contertulio habitual, nuestro hombre de cabecera. Hoy hemos dado descanso a Roberto Rey. Está con nosotros don Aurelio Sastre, presidente del Colegio de Agentes Comerciales. Un saludo. Un saludo a Aurelio. Bueno, empezamos hablando de unos datos importantes del Fondo Monetario Internacional. Yo diría que sol y sombra, pero luego analizándolos en profundidad diría más sombra. Pero bueno, vamos a decir lo positivo y lo negativo. Habla el Fondo Monetario Internacional, que a veces no acierta ni una, eso es verdad, porque corrige los datos cada sí cada no, que el crecimiento en España va a ser el doble del que había previsto, cosa que ya les deja al pie de los caballos. Y habla de un crecimiento total para el año que viene en torno al 1,6, 1,8, más cerca del 2. Y para este un 1,2, cuando daba un 0,9, un 0,8. Unos datos yo creo que puede situar a España entre los países de más crecimiento de la vieja Europa, lo que es algo positivo. Sin embargo, resultado de eso. El resultado de esto, sin embargo, no se traduce totalmente, ni muchísimo menos, en muy pequeña instancia en el paro. Y habla que para el año 2019 el paro, aunque va a descender pues del 24, de la media aproximadamente, va a estar todavía en un 18,7%. Una cuestión que es realmente alta y muy lento. Significa mucho dolor por medio. Y lo que es más importante, y es algo que en este programa hemos tratado muchas veces, don Aurelio y yo sobre todo, pero también otros invitados, es que habla de una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, que tiene una relación directa luego con el aumento de la demanda interna. Luego, ya las medicinas que dice son auténticamente descabelladas, habla de subir el IVA, etcétera, una cantinela de cosas realmente absurdas, porque se contradicen. Dice que por un lado que todavía otra reforma laboral, cuando esto nos ha llevado a un descenso de salarios, y dice que si los salarios son pequeños, el poder adquisitivo es pequeño, y sin embargo dice lo contrario, es decir, que se contradice. Pero bueno, estos son los datos en los enunciados, y para hablar de ellos están nuestros invitados, y no yo, don Aurelio Sastre. Sí, bueno, yo con respecto a las previsiones que hacen los organismos económicos internacionales, pues tengo siempre muchas reservas, porque creo que tienen un desconocimiento absoluto de la realidad nuestra, ¿no? Lo hacen cuando hablan de previsiones, lo hacen también cuando hacen recomendaciones en relación con los impuestos. Creo que desconocen totalmente la situación. Cuando lo hacen también en relación con los salarios o con las pensiones, yo creo que esta gente desconoce de manera absoluta cuál es el nivel aquí de los salarios y de las pensiones, porque si no, creo que les daría vergüenza hablar de ese tema, rebajar pensiones cuando sabemos a qué niveles estamos, o rebajar salarios cuando vemos cómo la reforma laboral ha dejado todo el tema salarial, además de la precariedad en el empleo. Por tanto, estas recomendaciones que hacen parten de un desconocimiento absoluto. Por tanto, el que ahora digan que se habían equivocado, que las previsiones van a ser del doble, pues esto es así. Yo entiendo, y además siempre lo hemos dicho, que esas previsiones no eran realistas, porque si se conoce un poco la situación, y termino enseguida, si se conoce un poco la realidad económica, industrial y de empresa española, pues se sabe que son estructuras muy endebles, que un simple viento las destruye, las tira, es como un campamento. Luego montarlas pues es casi lo mismo, porque a fin de cuentas montar la estructura empresarial española es casi como montar tiendas de campaña, que se hace con mucha rapidez. De la misma manera que se van, pueden venir. Y de esta manera se está haciendo de nuevo pues ese entramado económico endeble que tenemos en España, y con un futuro realmente creo que complicado. Don Carlos. Pues hacer análisis los puede hacer cualquiera. Amigos, cualquiera puede hacer un análisis más o menos desacertado.
El único análisis que se debe de hacer y que podemos hacer es nosotros a nosotros mismos. Nosotros sabemos cómo está nuestra casa, nosotros sabemos dónde tenemos que meter la tijera para hacer un traje que era muy grande, hacerlo un poco más a la medida del Estado español, del organigrama territorial que todavía no se ha hecho y que hay que hacer, de las necesidades que tiene la población y de lo que tenemos que hacer para que ese paro tan importante, porque Gervasio anuncia que la reducción del paro al 19 va a ser al 18%. Es que yo no voy ahí. Pero estamos hablando del 19. Exacto, del es que yo no voy ahí. Yo voy exactamente a que lo fundamental de la economía, del estado de bienestar de un país que se precie, la población tiene que tener su nivel de productividad mínimo. Y yo hablo y los organismos hablan también de que la reducción del paro de España al año 15 va a ser de poco más de 1 punto. Exacto. Entonces, eso es lo que vale. El hoy Mucho para ruido para pocas nueces. No me sirve lo que diga el Fondo Monetario. No me sirve de nada incluso un crecimiento del 3 puntos no me sirve o 4 de nada. si el paro sigue igual. Yo voy a la economía real, yo voy a este problema que tenemos de SNIACE, a este otro que tenemos de tantas empresas que en Cantabria se están autodestruyendo porque carecen de financiación, porque no creen los bancos en las empresas, porque hay que destruir puestos de trabajo. Racionalicemos un poco el sentido común, racionalicemos el sentido común para intentar bordear esta crisis. Rajoy lo ha hecho medianamente bien, pero al mismo tiempo lo ha hecho suficientemente mal, porque ya sabemos el dicho, más vale ponerse rojo en un momento que estar moradillo o muy rojo el resto del tiempo. Hoy salía un dato que para mí es definitivo sobre dónde está el problema, que es el aumento del consumo. Es decir, yo digo, España creará muchos puestos de trabajo si el español tiene más dinero en el bolsillo, pero no que si tiene más de 200 euros más ni más, que no está mal, mejor es tenerlos que no tenerlos, sino si tiene dinero abundante. ¿Por qué lo digo? Pues porque el IPC el mes pasado ha bajado. Eso demuestra una depresión de consumo brutal, brutal. Eso significa que siguen bajando los precios porque la demanda interna es insuficiente. Porque si la demanda interna fuera suficiente, los precios tienden a subir. Sí. Tan malo, es decir, evidentemente una subida de precios continua no es buena, pero tan mala es, en cuanto que demuestra la epidermis de una enfermedad, esta depresión y esta bajada de precios, don Aurelio. Sí, esto es muy alarmante porque efectivamente dice a qué niveles está el consumo y dice también cuáles son los beneficios de esa estructura empresarial que tenemos, que está vendiendo prácticamente los productos a su costo, efectivamente, para poder sostener unas mínimas ventas. Estamos hablando de esta situación prácticamente de deflación en un momento donde los carburantes han tirado mucho hacia arriba de los precios, ¿eh? O sea, que de manera que el consumo es todavía aún más alarmante de lo que creemos. Y en este sentido, el Gobierno está fracasando estrepitosamente. Es decir, no se han mejorado en absoluto las condiciones ni de las personas ni de las empresas. Sí, porque a mí no les parece a ustedes, perdone que la pregunta, el Gobierno está muy evidentemente luchando con todas sus armas, eso hay que reconocerlo, para el tema del paro. Pero yo creo que es mejor que una persona gane 600 euros, 700 que nada. Eso, por supuesto, lo vamos a dar por añadidura, desde el punto de vista personal, de estímulo. Pero el problema no es solo ese. El problema es, y lo decía el otro día Irene de Grecia, hablando de esta persona de la realeza que se ha ido a vivir unos meses ya, a pesar de la Casa Real griega, va a Grecia. Que en Grecia ha nacido una nueva persona. El pobre que trabaja, que no llega a fin de mes. Y que les ves con trajes, pues casi pidiendo para poder completar, porque no hay la asistencia que en España. Bueno, pues este es el riesgo, perdone que le he contado. Sí, que era lo que iba a decir. En este momento hay una población absolutamente empobrecida, ha desaparecido esa clase media con unos niveles que le permitían mantener unos niveles de consumo, y esto ha desaparecido. En este momento ya el encontrar un trabajo es un trabajo que permite sobrevivir, pero con unos niveles muy precarios, ¿no? Mantener una sociedad pobre al nivel que en este momento se está instaurando, se está implantando, y además con pocos visos de que a corto plazo esto cambie, esto no puede hacer que un país progrese. Aquí hace falta cambiar radicalmente esta mentalidad, esta idea.
hay que hacer las leyes que se hacen, esto que se ha hecho, la reforma laboral, pues tiene mucha culpa de esto que está sucediendo, ha dejado, digamos, que en manos de las empresas totalmente las riendas, y ya sabemos que si no hay un equilibrio, pues la tendencia siempre será en una determinada dirección. De manera que o se adopta una política salarial más racional que permita a la gente vivir de acuerdo con lo que una sociedad moderna exige, o esto va totalmente a la quiebra. Política salarial, productividad. La palabra clave para mí, para un país, es productividad. Y también ahí se ven los datos de un descenso de la productividad. Ahí es donde tenemos que tocar un poquitín el botón, porque desde que yo estoy trabajando, por ejemplo, ya van 34 años, he tocado mucho las empresas y siempre hemos tocado el tema productividad. Esa palabra mágica que los sindicatos no quieren tocar. Pero vayamos un poquitín... Y el valor añadido de lo que vendemos. Evidentemente. Hacer cosas que tengan un valor fuera. Exacto. Pero vayamos al tema de economía, porque los análisis, insisto, son muchos, son variados. Hay una economía real, hay una economía oficial y hay una economía financiera. Yo me quedo con la economía real. Y la economía real es empobrecimiento. Y ese es el problema, porque hablo también un poco muchas veces de la burbuja del emprendimiento. Hablamos en su día de la burbuja del ladrillo y ahora viene el emprendimiento. ¿Cuál es la del emprendimiento? Yo os lo explico rápidamente. Si vosotros vais por Santander, está el vivo ejemplo. Negocio que se abre, 2 meses que se cierra. Sí es. ¿Qué ocurre? Pues lo que has apuntado tú, que ese consumo no aflora. Y no aflora porque falta el drenaje del dinero. Falta esa financiación, falta esa caja económica que dé vitalidad a la economía. Y mientras el sistema financiero prestamista no ponga el dinero encima de la mesa, ni se le obligue a ponerle encima de la mesa ese dinero, esta economía capitalista no puede funcionar. Bien, otro aspecto que quisiéramos tocar hoy, que es, bueno, pues de actualidad de primera plana en Cantabria, es un tema también que hemos tocado muchas veces. Y además lo hemos hecho no siempre a favor de viento, pero sí tratando de buscar la verdad, es el asunto SNIACE. Nos hemos levantado con esa sentencia de la Audiencia Nacional, bueno, que al final tampoco es que diga nada porque parece que por otro lado se está negociando. Pero bueno, además aquí tenemos un abogado. Pero no me refería a esto. Es esa huelga descabellada para el 18 de julio, que va a aportar a la comarca del Besaya. Sin sentido. Ahora ya no se habla del ayuntamiento era el culpable, ahora ya no es el culpable, ni lo era ahora, ni lo es ahora. A mí sí digo que se han dado 2 cuestiones. Una dirección de una empresa realmente con una gestión nefasta y unos sindicatos nefastos. Total. Nefastos. Totalmente. Culpables con la dirección de la empresa durante años. Porque la situación de SNIACE viene de 20 años. Ha ido con deudas a la seguridad social que se han ido manteniendo. Más ayudas que nada. Aquí se han cerrado empresas hace un año que tenían más trabajadores que SNIACE. Alguna empresa constructora y de arreglo de carreteras y del ladrillo. Se han ido en silencio. Los sindicatos han pactado y se han callado. Y aquí me parece muy bien que luchen. Es más, es lo que deben de hacer. Pero deben de luchar con la cabeza, negociando, buscando la solución, pero pensando en las personas, no pensando en estrategias políticas. A mí, lo de la huelga del 18 de julio me parece lamentable. Lo mismo que digo que hay que buscar una solución viable para estas personas, pensando en los seres humanos, en las 500 y pico familias, también digo que los sindicatos están obligados a negociar y a quemarse a lo bonzo en esa negociación, cosa que creo que no han hecho, que se han dedicado, pues yo no sé, y ahora... Bueno, pues con la empresa. Don Aurelio. Bueno, el problema de SNIACE, pues efectivamente, yo creo que hay varios culpables, ¿no? Está la empresa con unos procesos absolutamente de una incompetencia total, con un endeudamiento que era imposible de mantenerlo. Tenemos a los sindicatos, que yo creo que han perdido el norte por completo. Los sindicatos están desfasados, son antiguos, anacrónicos, sus procedimientos no son para los tiempos que corren, no tienen en cuenta en absoluto a la hora de adoptar medidas cuál es la situación real de esos trabajadores y de esas empresas sobre a las que si estaban mal le van a acabar de hundir. Y por otro lado, pues también la actuación de los gobiernos, pues que yo creo que todos han estado enredando y aportando su granito de arena para que SNIACE esté en la situación que está.
Hablando un poco de futuro, hombre, yo creo que SNIACE tiene unos productos que se venden y una empresa, mientras tiene un producto que tiene mercado, es difícil que se cierre. Lo que pasa es que para seguir manteniéndola será en unas determinadas condiciones. La empresa se ha dado cuenta que tiene la sartén por el mango y está llevando las cosas hasta el extremo, ¿no? La situación que se les plantea ahora, pues es, yo creo que complicada para los trabajadores sobre todo. Son los primeros que están interesados en seguir negociando y la empresa pues esperando a ver qué pasa con el gobierno, qué decisiones toma en materia pues de medio ambiente, en materia de subvenciones, en materia de estos. Ahora han puesto en marcha de nuevo el plan energético, el plan NERCAN, que ha sido aprobado ayer. Yo creo que eso siempre genera una cierta esperanza, ¿no? Así es que en esas estamos. Yo creo que está en el aire la... Don Carlos. A mí me parece que el caso SNIACE es un caso descabellado. Lo he dicho muchas veces desde Cantabria Liberal. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que tú has hecho. Lo de los sindicatos es algo demencial. En cualquier empresa, cuando se malfunciona por parte de una dirección de empresa, de una mala gestión, lo normal es que los sindicatos lleven a los empresarios a los tribunales. Aquí no ha ocurrido nada de eso. ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque lo has apuntado tú también, en el sentido de que se trata de un problema cuasi empresarial y muy político. Y muy político porque es una empresa en la que todos han querido meter mano y después ha ocurrido lo que ha ocurrido, que es los verdaderos perjudicados ha sido la clase trabajadora. ¿Pero por qué la clase trabajadora? Pues porque tiene unos sindicatos que no representan los intereses de la clase trabajadora, sino están representando los intereses de clase de sindicatos. Porque no se entiende, digamos, la postura que ha llevado el sindicalismo en Torlavega de enfrentamiento, primero con el ayuntamiento, después con el presidente Ignacio Diego. ¿Pero qué tiene que ver? Y es confundir churras con merinas el decir que una empresa privada le tiene que subvencionar. Es que es demencial. ¿Cómo puede subvencionar a una empresa privada a unos accionistas? Que hay que ayudarla, pero tienen que hacer un esfuerzo. Se les puede ayudar, digamos, como se debe de ayudar a todo el sector empresarial, pero no simplemente porque ponga encima de la mesa la palabra SNIACE y todos ayudar. Que no, que es que se está confundiendo desde el principio qué es la situación empresarial y cómo se tiene que dar una solución estrictamente empresarial a un problema empresarial. Es el equívoco que tiene SNIACE por la problemática política de enfrentamiento que existe, por los factores que hay en determinados momentos y siempre atendiendo a las elecciones de cada... Sí, está muy clara, porque además ahí está muy clara la nefasta actuación de la plantilla representada por la plantilla, los que le dirigen. Sí, me refiero a los que le dirigen. Hombre, al anterior alcalde de Torlavega le montaron sin comerlo ni beberlo, intentando ayudar. Un punto de inflexión, ahí, que fue en aquel momento en que la empresa presenta un plan con unas prejubilaciones. Claro, y no se acepta. Y ahí no se acepta. Ahí está la clave. Lanzaron un Eso fue, y la empresa cerró y a partir de ese momento se ha empezado a generar la situación que estamos viviendo, ¿no? Queda poco tiempo, pero cada vez que hable un periódico, hoy lo leíamos este fin de semana en El Mundo, ¿no? A nivel nacional. Cuchabán, la Caja Vasca, ha perdonado a Unión Democrática de Cataluña, 9,6 millones de euros de intereses. Una deuda que data del año 96 que Unión no ha llegado a pagar. A mí me parece que estos escándalos deslegitiman totalmente a la clase política. Son los que llevan a la clase política a que no tengan credibilidad. Bueno, ya no voy a decir la clase bancaria, que es algo que se ha estado alimentando aquí. Ahora cuando veíamos, bueno, este es un informe del Tribunal de Cuentas, porque según dice El Mundo, pues que siempre va con 5 o 6 años de retraso, o 4 años, que esa es otra. Pero bueno, es la epidermis de lo que nos estamos encontrando. Cuando vemos que hay desahucios, cuando vemos que a las empresas, si tienen digamos, un descubierto, se las cobra un 40, un 30, un 40%, lo que fuera, unas burradas tremendas. Cuando vemos todo esto, vemos que a los partidos políticos se les financia sine die. Y yo digo, los partidos políticos hay que financiarles, por supuesto que sí, pero como a otras personas, tienen sus fondos del Estado y tienen que dar cuenta de ellos. Pero no tienen por qué tener privilegios, porque eso luego da a decir, y aquí se ve un privilegio nacionalista, que entre ellos anda el juego, nacionalismo vasco, que cortó a la caja, y Unión. Don Aurelio. Yo haría una pregunta.
¿Por qué? ¿Qué han pagado con ese dinero la Cucha a Unión, ¿no? Esto, desde luego, desprestigia totalmente a todo el sistema, desprestigia a los partidos políticos, porque este es el señor que vive en el Palace, me parece, ¿no? Que lleva toda la vida ahí y nunca sabemos qué es lo que ha hecho, aparte de sacar mucho dinero al Estado por esos pocos votos que los nacionalistas normalmente yo diría que han manejado económicamente muy bien. Entonces, aquí la pregunta que hay que hacer, y si no investigarlo, a ver, ¿cuál es la razón por la que una caja vasca, en este caso, ha perdonado esa barbaridad de dinero, 9 millones, claro, hablamos de 9 millones de euros, traduzcámoslo a pesetas, ¿no? 9,6 casi 500 millones. Y nos echaríamos las manos a la cabeza, ¿no? 1.500 millones de pesetas. Entonces, habría que preguntar a ver por qué esta entidad que está haciendo desahucios, que está presionando mucho a la gente, pues porque en este momento han quedado en el paro y no pueden pagar sus deudas, ¿por qué razón perdona 10 millones de euros? Fíjese usted, si ese dinero lo hubiera dedicado esa caja cuando era una caja a la obra social. No es que perdone, condona una deuda dentro de un sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que a Manu Militari le condona, más que le perdona. Y yo iría más. Le condona una subvención permitida, porque es también un tema de subvención. Nosotros, los ciudadanos, muchas veces estamos diciendo de que hay que acabar de una vez por todas con las subvenciones a los partidos políticos, a las COEs, a los sindicatos, que primero están los ciudadanos, que primero están las personas, que si las personas lo están pasando mal, por favor, las empresas lo están pasando peor, como vemos el tema de Isniace. Lo que no es de recibo es que los partidos políticos sigan teniendo, los sindicatos igual, y las agrupaciones empresariales lo mismo. Pero, don Carlos, esto no es un tema de una gran gravedad. Yo creo que es de juzgado de guardia. ¿Pero qué ocurre? Que es que son los mismos con diferentes collares, que es que estamos siempre lo mismo, que cómo vamos a terminar con digamos, pseudo falacia, engaños que están lanzando constantemente a los ciudadanos. El sistema tiene que cambiar. Hemos visto las cuentas del Tribunal de Cuentas, por cierto, que Izquierda Unida, con mucha deuda, los nacionalistas, como el tal, ¿no? Es curioso que les hablan mucho de lo público, pero luego a la hora de tener deudas, tienen deudas como tremenda, ¿no? De donaciones. Es decir, que la regeneración del sistema es algo que es imposible si se hace desde la epidermis, por estos grupos que son Podemos, etc., ¿no? El problema es un tema de personalidad profunda, de formación. Y claro, si las nuevas generaciones no se forman en valores, y aquí es donde yo quiero incidir, se forman con los ejemplos que vemos en algunas televisiones, con los ejemplos que dan algunos líderes, pues evidentemente el sistema, aunque se hable de reformas, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque la base social no mejora. Y esta es la cuestión. Yo creo que esta es la clave del proceso. Es la pescadilla que se mueve en la colla. El proceso es que después de 35 años de democracia, casi se puede decir que estamos en el punto de partida. Al final se han la gente era mucho más sana hace 35 años. Hombre, tenía un concepto de la ética mil veces superior. Eso es para mí indiscutible. Digo en el punto de partida por no decir que hemos retrocedido en valores de manera espectacular. Pero claro, esto tiene mucho que ver con la clase política. Se han afianzado ahí dos partidos, hoy para ti, mañana para mí, y han creído que eso era ya absolutamente definitivo. Por tanto, bueno, el que se planteen situaciones como la que ahora se está planteando y que cree un poco de inquietud en ellos, pues yo creo que es importante. Cambios para la regeneración democrática, pues por la educación. Es decir, cambiar algo para que no cambie nada. Porque claro, están tocando efectivamente. Pero si no se toca la educación, si no te toca... Pensar que ahora la regeneración democrática va a venir porque gobierne la lista más votada en los ayuntamientos, bueno, me parece un chiste, ¿no? Y además se les ve... Bueno, pero que den el paso de las listas abiertas, que ese es el que debieron de dar. Que tiene que haber una reforma electoral. El gran paso sería de la ley electoral, el cambio, modificación de la ley, es fundamental. Es fundamental. Y las listas abiertas sería segunda vuelta, no primera vuelta y después que los concejales, diputados elijan al alcalde, presidente autonómico. Segunda vuelta y que los ciudadanos al final se mojen
Ese sería la Pero los definición. partidos políticos no quieren, porque pierden el poder. No Claro, quieren, claro. van a perder el poder. Yo ver a un No, el pres- poder como partido, porque la gente seguiría perteneciendo a partido, pero Claro. claro, en el momento que el alcalde cual o el diputado Es que- cual tenga muchos votos y sea independiente en el sentido de que le avale la población, Claro. va a hacer frente en cuestiones Exacto. de lobby. Va a ser un alcalde, un Más presidente más libre, más independiente. Dicen, me han votado los ciudadanos, Tengo no que me hacer han eso. votado los diputados, no me han votado los Yo concejales. Ese es el problema. ver a un presidente que está mucho más preocupado de caer bien a su jefe que caer bien a los Claro. ciudadanos, sinceramente me hace perder la esperanza. Exacto, es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, pues de verdad, sol y sombra, porque los datos son positivos, pero los datos tienen que ser para algo. Y bueno, pues a ver si las cosas van caminando, que es lo que deseamos, van mejorando, pero hay que hacer un análisis mucho más profundo del que se está haciendo a nivel de los medios de comunicación de este país. El análisis es que hay que echar primero el hormigonar el suelo, y para hormigonar el suelo hay que cambiar la educación. Lo estamos viendo ya no solo por los informes como PISA, etcétera, etcétera, sino en la cuestión de valores. Es que la cuestión de valores acaba siendo la clave de todo el sistema. Una sociedad con valores es una sociedad responsable, que le gusta la paz, que es honrada, etcétera, etcétera. Una sociedad que se fija en esos programas basura que están dando tantas televisiones, que son un auténtico desastre, etcétera, etcétera, en las que solo son discusiones, sean programas de políticos o sean programas de, bueno, de variedad o de lo que fuera, pues es, el otro día me lo decía, las televisiones, algunas televisiones de España dan veneno en vena. Y es verdad, están desintegrando, contribuyendo a desintegrar la sociedad. Es así de grave y así lo creo, dada la influencia que tienen en capas de población poco formadas. Don Carlos Madalena, muchísimas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias. Que tengan ustedes una feliz semana. Paz y bien.